¿Cómo se relacionan la fe y la razón? ¿Son aliadas o son enemigas? Bueno, esta pregunta, que sigue dando que hablar a día de hoy, fue el centro de uno de los debates intelectuales más fascinantes de la historia. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de los grandes pensadores medievales para entender cómo intentaron resolver este dilema fundamental. A ver, planteémoslo sin rodeos. ¿De verdad es necesario escoger entre creer lo que nos dice la fe y pensar por nuestra cuenta usando la razón? Esta es la gran encrucijada que marcó a toda una época y que, de alguna manera, todavía define nuestro mundo. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos viendo el conflicto inicial, luego la primera gran solución que propuso San Agustín, el desafío que lo puso todo patas arriba, la brillante síntesis de Santo Tomás y, al final, veremos por qué todo esto nos sigue importando hoy. Vale, vamos al lío. A principios de la Edad Media tenemos un choque de trenes en toda regla. Por un lado, el cristianismo, una religión de salvación, y por el otro, la filosofía clásica griega, un sistema basado en el puro pensamiento racional. Y claro, como era de esperar, saltaron chispas. El conflicto se ve aquí perfectamente. Fijaos, por un lado está la verdad revelada de la fe. Se considera absoluta, divina, y se acepta por autoridad. Y por el otro, la verdad racional de la filosofía. Es humana, es limitada, y sobre todo tiene que demostrarse con evidencias. ¿Cómo podían convivir estos dos mundos? Parecía imposible. Pues la primera respuesta fue la oposición total. Pensadores como Tertuliano, por ejemplo, vinieron a decir que no había nada que discutir, que la fe era el único camino y que la filosofía, era una distracción, una locura para paganos. Eran, sencillamente, mundos incompatibles. Pero claro, esta postura tan radical no podía durar para siempre. Y aquí es donde entra en escena una de las mentes más prodigiosas de la historia, San Agustín de Hipona. Él no vio dos enemigos, sino dos herramientas que servían para alcanzar un mismo fin. Agustín propuso una fórmula elegantísima en 2 pasos. Primero, creer para comprender. La fe, digamos, te ilumina el camino, te da el punto de partida correcto. Pero luego, y esto es clave, viene el segundo paso, comprender para creer. La razón fortalece esa fe. Ayuda a entender sus misterios y, por supuesto, a defenderla. No es que no se opongan, es que se necesitan la una a la otra. El concepto clave para entender esto es su teoría de la iluminación. Agustín, que estaba muy influenciado por Platón, decía que nuestra razón no funciona a oscuras. Es como si Dios encendiera una luz dentro de nuestro intelecto, que nos permite ver la verdad con mayúsculas. Así que, en el fondo, el acto de razonar correctamente es, en sí mismo, un acto divino. Y esta idea de fusión fue increíblemente poderosa. De hecho, durante casi 1000 años, el mundo intelectual de Occidente funcionó con este sistema. La filosofía era la sierva de la teología, una herramienta valiosísima al servicio de una verdad superior. Parecía que por fin el debate estaba cerrado. Pero entonces algo pasó. A través de los eruditos árabes, como el gran Averroes, las obras de Aristóteles, un pensador mucho más empírico y sistemático que Platón, volvieron a circular por Europa. Y con ellas llegó una idea que lo iba a cambiar absolutamente todo. La lógica aplastante de esta nueva filosofía aristotélica llevó a algunos pensadores a una conclusión totalmente radical, una que sacudió los cimientos del pensamiento europeo, la famosa teoría de la doble verdad. La teoría de la doble verdad, esto fue una auténtica bomba intelectual. Sugería que la razón y la fe eran caminos completamente independientes. O sea, que una conclusión podía ser impecable y verdadera según la filosofía, pero al mismo tiempo ser herética y falsa según la fe. La verdad podía ser contradictoria. Imaginaros la crisis monumental que esto provocó en las universidades europeas. Y justo en medio de toda esta confusión aparece nuestro siguiente protagonista, Santo Tomás de Aquino. Su misión fue titánica, construir un nuevo sistema que diera a Aristóteles el lugar que se merecía, pero sin dinamitar los cimientos de la fe. Para Santo Tomás, el error de base de la doble verdad era pensar que podían existir dos verdades opuestas. Él insistía en que la verdad, con mayúsculas, es única, porque su origen último es Dios. Por lo tanto, fe y razón no pueden contradecirse. Son, como se ve en el esquema, dos fuentes de conocimiento distintas, dos caminos diferentes, pero que llevan a la misma y única verdad. Entonces, ¿cómo funciona su sistema? Pues lo crucial es que concede autonomía a las dos. La razón puede operar por su cuenta, estudiando el mundo. La fe tiene su propio campo, el de la revelación. Colaboran, sí, pero son independientes. Y aquí viene el toque de genialidad. Si la razón llega a una conclusión que choca con la fe, para Santo Tomás, eso significa que la razón se ha equivocado en su lógica.
La fe funciona como una red de seguridad, como un guía externo que te avisa si tu pensamiento se ha desviado del camino. Sé que puede parecer una discusión muy abstracta, pero de verdad las consecuencias de este debate fueron gigantescas y llegan hasta hoy. Vamos a repasar rápidamente. Empezamos con la oposición de Tertuliano, que las veía como enemigas. Pasamos a la fusión de Agustín, que las convirtió en socias. Luego, la crisis de la separación con Averroes, que casi lo rompe todo, hasta que llegó la colaboración de Santo Tomás, que les dio a cada una su propio espacio para trabajar en armonía. Y esta es la gran conclusión. Al darle a la razón su propio campo de juego autónomo, al legitimarla dentro del marco de la fe, Santo Tomás creó un espacio seguro para investigar el mundo natural. Él no lo sabía, claro, pero estaba poniendo las bases filosóficas que, siglos más tarde, permitirían el nacimiento de la ciencia moderna. Y esto nos trae de vuelta al presente. En un mundo con debates constantes sobre ciencia y religión, sobre inteligencia artificial y conciencia, la cuestión de cómo equilibramos aquello que creemos con lo que podemos demostrar sigue siendo tan relevante como siempre. La pregunta, 800 años después, sigue totalmente abierta. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los terremotos intelectuales más bestias de la historia, el que sacudió la Europa medieval. ¿Puede una simple idea, una idea perdida, destruir un mundo entero? Pues vamos a viajar a un tiempo en el que justo eso estuvo a punto de pasar. Un momento en que redescubrir la filosofía de la antigua Grecia amenazó con, literalmente, echar abajo los cimientos de toda una civilización. A ver, para entender la magnitud del lío, tenemos que situarnos. Antes del siglo XIII, en Europa occidental, la idea que se tenía del gran filósofo Aristóteles era, muy limitada. Durante siglos, de todo el inmenso trabajo de Aristóteles, solo se conocía una pequeña parte. ¿Y por qué? Pues gracias a un personaje clave, Boecio. Piensa en él como el último romano que de verdad entendía el griego, una especie de eslabón perdido que, con sus traducciones, mantuvo viva una chispita de su pensamiento. O sea, para que quede claro, Occidente tenía, las herramientas, la lógica, pero se había perdido todo lo demás. La sustancia, el núcleo del pensamiento de Aristóteles sobre qué es la realidad, cómo funciona el universo, qué es el alma, todo eso se había esfumado con la caída de Roma. Vale, entonces, si estaba perdido, ¿cómo volvió? ¿Cómo regresó este gigante? Bueno, pues su historia es un viaje alucinante a través de imperios, culturas y, sobre todo, lenguas. Fijaos en este recorrido. Sus obras viajan desde la Grecia antigua. Se pierden para el mundo latino, pero, ojo, sobreviven en Siria y en el mundo árabe, donde durante siglos se traducen y se estudian a fondo. Y la puerta de entrada de vuelta a Europa fue la España de Al-Ándalus, en el siglo XII, desde el árabe de nuevo al latín. Una pasada. Y en todo este proceso de transmisión hay un nombre que brilla por encima de todos, un auténtico titán, Averroes. En la Europa medieval era tan importante que ni siquiera necesitaban decir su nombre. Le llamaban simplemente el comentador. Es que Averroes, desde Córdoba, no fue un simple traductor. Su obsesión era limpiar a Aristóteles de todas las interpretaciones platónicas que se le habían pegado con los siglos. Quería presentar a el Aristóteles más puro, el original, y lo que consiguió fue tan potente, tan radical, que sin saberlo estaba preparando el terreno para un choque de trenes monumental. Y claro, cuando este Aristóteles puro de Averroes aterriza en las nuevas universidades que estaban naciendo, como la de París, pues el regreso no fue para nada silencioso. Fue exactamente eso que decíamos al principio, un terremoto en toda regla. El primer gran temblor, la primera grieta, vino con el origen del universo. El dogma cristiano decía Dios creó el mundo ex nihilo, de la nada. Pero el Aristóteles de Averroes decía algo radicalmente opuesto. El mundo es eterno. Siempre ha existido, no tuvo un principio. Un choque frontal, vamos. Pero si eso ya era gordo, lo del alma fue una bomba. La doctrina cristiana se basa en que cada persona tiene un alma individual que es inmortal. Pues bien, lo que llegaba de Aristóteles a través de Averroes era que el alma individual muere con el cuerpo, que lo único inmortal es una especie de entendimiento universal, único para toda la humanidad. Esto dinamitaba la idea de la salvación personal. Imaginad el impacto. Estas no eran simples discusiones de filósofos, es que tocaban el mismísimo corazón de la fe medieval. Eran ideas peligrosísimas que ponían en duda no solo la creación, sino la propia salvación del alma, un auténtico desafío al orden del mundo. Como era de esperar, el epicentro de esta crisis fue la Universidad de París. Se convirtió en un auténtico campo de batalla intelectual, y la Iglesia, claro, tuvo que tomar cartas en el asunto.
La reacción fue, digamos, por fases. Primero, una conmoción total entre los profesores, que se dividieron en bandos. Después, llegó la prohibición. Se prohibió enseñar estas tesis de Aristóteles. Y finalmente, el martillazo final, la condena oficial del Papa, que las declaró heréticas. Pero, ¿se puede prohibir una idea tan potente? Pues no. Era imposible meter ese genio de nuevo en la botella. Ante este lío monumental, algunos intelectuales, los llamados averroístas latinos, intentaron buscar una salida un tanto peculiar. Propusieron lo que se conoce como la teoría de la doble verdad. ¿En qué consistía? Pues básicamente en decir que algo puede ser verdad para la filosofía, para la razón, y al mismo tiempo ser falso para la fe, para la teología, y viceversa. Claro, esto para muchos era una locura insostenible. ¿Cómo puede haber dos verdades contradictorias a la vez? En el fondo, esta solución lo único que hizo fue dejar clarísima la profundidad del problema. Hacía falta algo más, una solución de verdad, una síntesis real. Y en medio de todo este caos intelectual, hacía falta un genio, alguien con la capacidad de construir un puente sólido entre esos dos mundos que parecían a punto de destruirse mutuamente. Y esa mente, ese arquitecto, fue Tomás de Aquino. La clave de Tomás de Aquino es que él mira a Aristóteles y no ve a un enemigo de la fe. Todo lo contrario, ve una herramienta brutal, la más potente que existe, para entender el mundo que Dios ha creado. Así que su misión no fue rechazarlo ni condenarlo, sino algo mucho más ambicioso, armonizarlo, integrarlo con la doctrina cristiana. Y su solución fue sencillamente revolucionaria. Él dijo, un momento, ni la fe y la razón son enemigas, ni existen dos verdades, ¿no? ¿Son dos caminos distintos? Sí, pero los dos llevan al mismo sitio, a una única verdad. Esta metáfora de las dos salas es perfecta para entenderlo. La fe y la razón son las dos salas que necesita el ser humano para elevarse y contemplar la verdad. Son distintas, claro, pero se necesitan la una a la otra. No pueden contradecirse porque en el fondo ambas vienen del mismo sitio, de Dios. Con la razón podemos entender el mundo natural. Con la fe accedemos a las verdades que nos han sido reveladas. No hay conflicto posible. Y esta síntesis, tan elegante y potente, no solo resolvió la crisis del siglo XIII, sino que integró a Aristóteles para siempre en el pensamiento cristiano y marcó el rumbo de la filosofía occidental durante los siglos venideros. La solución de Tomás de Aquino fue magistral, sin duda, pero, pensándolo bien, ¿ha terminado de verdad ese conflicto del siglo XIII? Esa tensión, esa lucha entre lo que creemos por fe y lo que podemos demostrar con la razón, quizás es una pregunta que de alguna manera sigue muy viva hoy en día.